Bueno, vamos a resolver este ejercicio del capítulo número 8 sobre fuentes de campo magnético, ¿sí? Este ejercicio es un ejercicio que salió en un taller y dice, un largo conductor rectilíneo es perpendicular al plano de una espira de 10 centímetros de diámetro. En el borde de esta, dibuja y calcula el vector campo magnético en el centro de la espira si por ambos circula 100 amperes. Este enunciado venía solamente así, solamente el enunciado, ¿sí? No venía con el dibujo. El dibujo yo ya le hice, pero era algo que ustedes tendrían que interpretar. Dice que el conductor rectilíneo es perpendicular al plano de la espira. Vamos a suponer que la espira está en un plano Y o Z. Entonces, el conductor rectilíneo es perpendicular a ese plano. Y dice que es en el borde de esta, o sea, tiene que ser en el borde de la espira. Es perpendicular al plano de la espira en el borde de la espira, ¿sí? Entonces, de esta forma se dibujaba el ejercicio, ¿sí? Bueno, y nos pide calcular el vector campo magnético en el centro de la espira si por ambos circula 100 amperes. Bueno, entonces lo que tenemos es como dato que el diámetro de la espira es de 10 centímetros y que la intensidad que circula por la espira y por el conductor rectilíneo es de 100 amperes. Si la intensidad no es así como yo dibujé. Yo, por ejemplo, dibujé que la intensidad en el conductor rectilíneo va hacia la derecha y en la espira es en sentido antihorario. Yo dibujé así, pero se podría dibujar también de otra forma. Igual em, se considera como respuesta correcta, ¿verdad? Bueno, entonces lo que hay que hacer es calcular el campo magnético en el centro de la espira. Sí, hemos de calcular el campo magnético en el centro de la espira, o sea, sería en el origen. ¿Ok? Bueno, y acá lo que tenemos que hacer es aplicar el principio de superposición de campos magnéticos. ¿Sí? Si nosotros tenemos, en este caso, dos fuentes de campo magnético y queremos calcular el campo magnético en un punto, entonces el campo magnético resultante en ese punto sería la suma del campo magnético que produce uno más el campo magnético que produce el otro, en suma vectorial, porque hay que acordarse que el campo magnético es un vector. Bueno, entonces, em, vamos a empezar primero con el campo magnético del conductor, del conductor recto, ¿sí? Y a ese vamos a llamarle B1. Bueno, y vamos a calcular solamente en, en valor absoluto, ¿sí? Nosotros después vamos a definir su sentido y todo eso. Vamos a solamente calcular su magnitud. Entonces, la magnitud de B1 va a ser aplicando directamente la fórmula que nosotros ya conocemos y que ya dedujimos ahora en la clase. Va a ser aplicando esta fórmula. Si nosotros aplicamos esta fórmula, nos sale 4 por 10 a la menos 4 Tesla, ¿sí? Donde se tiene que meter todo en esta fórmula o sea, en el sistema internacional, ¿sí? El radio se tiene que meter en metros. Bueno, pero esto es en magnitud, ¿sí? En valor absoluto. Pero hay que definir acá cómo va a ser nuestro campo magnético B1, ¿sí? Y si se acuerdan, nosotros vimos que si tenemos un conductor largo y recto por el que pasa una corriente, si la corriente se va hacia allá, lo que tenemos que hacer nosotros es agarrar nuestro conductor con nuestra mano derecha y nuestro pulgar apuntando hacia donde apunta la intensidad de corriente, y estos cuatro dedos nos dan la dirección y el sentido de nuestro campo magnético. Entonces, para nuestra espira, o sea, para nuestro conductor rectilíneo, nosotros vamos a tener un campo magnético que va a ser este. Voy a ver si puedo
llevar, ya tengo lo dibujado, y va a ser este. Ese va a ser el campo magnético 1. A ver, ese va a ser el campo magnético 1. Tengo todo ya dibujado para ahorrarme el tiempo, ¿sí? Ese es el campo magnético 1. El campo magnético 1 va a tener la misma dirección que Z, ¿sí? Que el eje Z, pero va a ser opuesto, va a ser hacia el otro lado, ¿sí? Porque si hacemos nosotros nuestra regla de la mano derecha, agarramos con nuestra mano derecha nuestro conductor, apuntamos hacia la intensidad, ahí vamos a tener, con estos cuatro dedos, nos dice hacia dónde es el campo magnético B, ¿sí? Entonces ahí ya ustedes tienen definido eso. Entonces, como ya sabemos eso, vamos a agarrar y vamos a poner, no sé, por la regla de la mano derecha, tenemos que B1 es igual a menos 4 por 10 a la menos 4 K, versor K, Tesla. ¿Sí? Bueno, ahora lo que nos queda es calcular el campo magnético para nuestra espiral circular. ¿Sí? Y a este vamos a llamarle B2. Bueno, vamos a hacer otra vez en valor absoluto B2. ¿Sí? Y después vamos a ver por la regla de la mano derecha y todo eso, el, vamos a calcular su dirección y su sentido, ¿sí? Bueno, ahora, em, tenemos una espira circular, queremos calcular en un punto de su eje, ¿sí? Porque el centro de la espira es un punto de su eje. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es aplicar directamente ya la fórmula que dedujimos en la clase pasada, ¿verdad? En el video pasado está en la deducción de estas fórmulas. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es aplicar más. Si quieren, pueden deducir de nuevo acá en esta parte como resolución del ejercicio o pueden aplicar directamente la fórmula, ¿verdad? Yo voy a aplicar directamente para ahorrarnos un poco de tiempo. Entonces vamos a tener de esta forma, ¿sí? Reemplazando los datos, vamos a tener que esto es igual a 2,81 por 10 a la menos 4 Tesla. Y si hacemos otra vez el análisis, vemos que nuestra intensidad de corriente es así, ¿sí? Entonces tenemos que agarrar nuestra espira de tal forma que nuestro pulgar apunte hacia la intensidad. Entonces si agarramos así, si hacemos eso, vamos a tener que nuestro campo magnético B2 uy, uy. Nuestro campo magnético B2 va a ser así. Va a estar coincidente con el eje X. ¿Sí? Así va a ser nuestro campo magnético B2. Entonces, nosotros le ponemos por la regla de la mano derecha que B2 va a ser igual a 2,81 por 10 a la menos 4 por I Tesla. Y para calcular el campo magnético total, lo que tenemos que hacer es la suma vectorial. Sería el campo magnético total. Si hacemos la suma vectorial, vamos a tener
como resultado. B total va a ser igual a B1 de forma en vector, o sea, esto es una suma vectorial, más B2, ¿sí? Y si hacemos la suma vectorial, esto aquí sale igual. Sale igual a 2,81, uy, me faltó, por 10 a la menos 4, por I menos 4 por 10 a la menos 4, K. Esto está en Tesla. Y si calculamos su magnitud, nos sale 4,88 por 10 a la menos 4 Tesla. Esa sería la respuesta. Bueno, si tienen alguna duda sobre este ejercicio, sin problema me consultan.